Argentina. Y como las otras veces no fueron precisamente buenas noticias, desde que asumió Cambiemos, el recorte en ciencia y tecnología viene siendo bastante feroz. Por aquí intentamos explicar algunas cuestiones con respecto a los despidos que hubo en distintas áreas, al funcionamiento del CONICET y la importancia de la investigación y sobre todo de la inversión en ciencia, que en este caso va cayendo en picada. Pero bueno, hace rato queríamos hablar con alguien que sepa bien del tema, que nos pueda explicar algunas cuestiones para que podamos, como decimos siempre por acá, pensar con datos como corresponde. Estamos en comunicación en este momento con Jorge Aliaga, doctor en física, profesor asociado en exactas en la UBA, e investigador independiente del CONICET también, ambos con licencia, fue en su momento decano de exactas en la UBA y subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Actualmente secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham. Buenas noches, Jorge. Valentín Maraga te saluda desde Radio UNLAR. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, todo en orden. Jorge, algunas cuestiones me parece que por ahí hay que contextualizar. A ver, en el medio de las solicitadas de intelectuales de las últimas semanas en apoyo al presidente Macri y luego de la de los científicos a favor de Fernández, se dio el caso de la farmacéutica y biotecnóloga Sandra Pita, que en algún punto volvió a poner el tema sobre la mesa con respecto al funcionamiento del CONICET. Entonces por ahí se empezaron a preguntar en Twitter con respecto a el apoyo a Sandra Pita o no apoyo a Sandra Pita desde el lugar en el que la pueden correr, no la pueden correr, y ahí volvió a surgir el tema de cómo funciona el CONICET, ¿no? Cómo es ese funcionamiento y cómo ha sido desde que existe el CONICET el funcionamiento con respecto a los distintos gobiernos con los que ha estado. Sí, mira, uno puede criticar al CONICET porque a lo mejor es demasiado riguroso en la aplicación de ciertas reglas académicas que, digamos, tienen que ver con cierto tipo de producción científica muy rigurosa. Es decir, uno puede criticar por si querés, por exceso de rigurosidad, ¿no? Sí. Pero todas esas cosas que yo creo que un gran mal que le ha hecho este gobierno al CONICET a través de los trolls que maneja Marcos Peña y demás, fue por un lado ridiculizar ciertos temas de investigación que sean fundamentalmente las áreas de ciencias sociales, porque probablemente las áreas de más duras les cueste más, y la otra cosa fue decir que al CONICET podía entrar cualquiera, que había entrado gente por acomodos políticos y demás. La realidad que el sistema que tiene el CONICET es un sistema, yo te diría, el más riguroso que existe en todo el Estado, porque para entrar a planta en el Estado en general vos pasás por una comisión evaluadora que se conforma con alguna supervisión de un gremio, y una vez que tenés un dictamen de esa comisión, ya está, pasas a planta y se acabó. Claro. En el caso del CONICET, lo primero que se hace es mandar a un par, si hay discrepancia en la evaluación, a un tercero, colegas, es decir, de la misma disciplina que la persona que está presentándose, con mucha experiencia, que evalúa las características del candidato y hace un dictamen. Sí. Eso llega a la Junta, a la comisión de todos los, digamos, por ejemplo, si vos sos físico, te mandan a la comisión de físicos. Sí. Y entonces ahí hay entre 7 y 15 personas que hacen un dictamen en base a lo que dijeron los evaluadores, es decir, recomendando o no que entres. Eso después, digamos, cada uno, el CONICET tiene 27 de estas comisiones, divididas en 4 grandes áreas. Entonces, cada una de estas 27 tiene un representante en 4 comisiones de gran área que a su vez vuelven a revisar. Y el dictamen que ellos hagan va al directorio del CONICET, que son 8 miembros, que vuelven a mirar todo y finalmente son los que aprueban. Uh-huh. Entonces, tiene una cantidad de filtros y de intervenciones que pensar que toda esa gente se puede complotar para, digamos, yo te diría al revés, puede ser que sea demasiado rigurosa, pero no al revés. Claro. Es muy difícil que haya un acomodo particular de alguien, si ponele, que alguien quiera hacer entrar a un pariente y que no salte en ningún lado, ¿entendés? Sí, sí. Porque hay demasiados involucrados. Está bien. Porque mira, cómo se van difundiendo los mensajes y después se vuelve un teléfono de compuesto, un boca en boca que termina que termina haciendo esto, ¿no? Son palabreríos que por ahí terminan en no
en no investigar cómo funciona la cuestión internamente y profundamente. Claro. Una de las cosas que se dijeron en la mesa de Mirta Legrand, a donde estuvo invitada esta científica también, que en realidad no es nada en contra de ella, sino que por ahí puso sobre la mesa algunas discusiones que en realidad está bueno que lo planteemos para que se sepa cómo es realmente el funcionamiento y que no se digan cosas al aire. Dijo que, dijo algo contrario a lo que había tuiteado en su momento. Le preguntaron en la mesa si es que pensaba de verdad que si ganaba Fernández la fórmula la iban a correr. Dijo que no, que eso nunca ha pasado, pero que sí, por ahí, cuando uno necesita sí pedir autorización para una beca o necesita tal o cual cuestión particular, se le pueden poner trabas. Bueno, cada una de esas cosas que vos mencionás sí, pasa por este tipo de evaluación de distintas etapas que yo te acabo de mencionar. claro. Cada una de ellas pueden ser, digamos, uno puede pedir una apelación y ser vista por instancia superior. Con lo cual, siempre, digamos, te podría ocurrir que la persona que le llegan los papeles que vos presentaste tenga una enemistad. En muchos casos no pasa por un tema, digamos, ideológico. Puede ser un tema de que te peleaste en algún lugar, tuviste una discusión académica, y bueno, suponete que vos pensás que no es objetiva. Lo podés recusar. Claro. Ponés en el formulario, tal persona, no me pueden evaluar a mí porque yo tengo una enemistad con ellos y ya está. Y en todo caso, si el dictamen, porque se supone que un dictamen tiene que ser fundado, así se hacen los dictámenes académicos. Si vos considerás que el dictamen no es fundado y que es arbitrario, podés apelarlo. Y ahí, como yo te digo, no es que, justamente creo que el error que en algún sentido de buena fe cometió el candidato Alberto Fernández fue ponerse él como garantía personal. Claro. Y yo creo que realmente es inútil. No hay ninguna necesidad de que él intervenga, porque no va a intervenir. Porque hay montones de instancias previas ya establecidas en una ley, además, no es esto que te estoy diciendo, está escrito en una ley nacional, con lo cual, digamos, está todo inventado, no hay nada que generar, digamos, para darle garantías a alguien en especial. Bien, porque digamos esto que dice Fernández es yo te voy a cuidar, pasa también a ser, la idea es que el Estado te cuide. Y cuando hablamos de eso, hablamos del CONICET y también de otras áreas, ¿no? Que también sufrieron muchos despidos y de financiamiento, el INTA, el INTI. Jorge, ¿cuál es la situación del CONICET actualmente y por qué por ahí vemos en los portales, como para explicarlo mejor, cuando hablamos del desfinanciamiento de la ciencia, desde el desmantelamiento de la ciencia, cuando se habla de estos números, de que hoy en día entran muchas menos personas que en algún otro momento? ¿Cómo se puede explicar la situación del CONICET de alguna manera cronológica, si se quiere? Sí, mira, a ver, primero que bien lo que vos mencionaste de que había despidos en otras áreas, porque justamente en el CONICET, como yo te decía, si vos pasás esta asistencia de evaluación, entrás en planta permanente, cosa que no tenía la gente del INTI, y por ejemplo le echaban a 300 sin ningún problema. Claro. Este gobierno, digamos, echó a 300 personas del INTI, muchos de ellos eran gente, delegados y demás, en algunos casos porque lo veían como un tema de problema político, justamente, es decir, lo que ellos están denunciando es lo que hicieron en el INTI. Y en el INTI lo pudieron hacer porque no eran personal de planta permanente, era gente contratada, que no es el caso del CONICET, porque el CONICET no existe alguien que entra a carrera en planta como contratado, se entra como planta permanente, o no se entra, pero hay una sola instancia. Eso por un lado. La situación en general del sistema científico, para que tengan una idea, el presupuesto de ciencia y técnica hoy es un 38% menor que el que se gastó en el 2015. En términos generales, como número general. Después cambia un poco de dependencia en dependencia. Hay organismos como la Comisión de Actividades Espaciales que tiene un 60% de reducción. El propio ex ministerio, Secretaría de Gobierno, en sus áreas específicas, que son los programas 1 y 43, tiene casi un 70% de reducción. La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica tiene un 40% de reducción. Y yendo a, digamos, todas las CONIA, el INTA, el INTI, todos andan por ahí, entre 30, 50, 60 cada uno. Y en el caso del CONICET en particular, lo que tiene es, por un lado, la gente que está con trabajo, ya sean de personal administrativo, de personal de apoyo de carrera o de carrera, tiene una pérdida de poder adquisitivo de su salario,
igual al que ha tenido todo el personal del Estado, más o menos un 30%. Además, a eso los becarios han perdido muchísimo el poder adquisitivo de sus becas, son la categoría más baja hoy en día en Capital, que no tiene ningún suplemento por zona y demás, están cobrando el orden de 25.000 pesos, que eso está por abajo de la canasta básica. Sí, que está cerca de 30.000. Claro. Y después tenés, por otro lado, que los gastos de funcionamiento del CONICET, que son las plata que se usa para hacer funcionar los institutos y demás, tuvo una reducción del 50%, con lo cual están realmente sin fondos para funcionar. La gente, los subsidios, como te decía, de la agencia tienen un 40% de reducción, así que la gente recibe mucho menos plata para poder comprar reactivos, para poder comprar libros, para poder viajar, etcétera. Y a todo eso se suma que sigue habiendo una cantidad de gente que termina su beca doctoral igual a la que había hace unos años, es decir, del orden de más o menos se doctoran en Argentina 2.400, 2.500 personas por año, y la cantidad de ingresos a carrera de CONICET, que venía siendo del orden de 1.000 y que iban incrementándose aproximadamente un 10% por año, como estaba establecido en el Argentina Innovadora 2020, que era el plan que había lanzado Barañao en el año 2013, sí, pasó a ingresar solamente 450. Entonces, el tema es así: cuando vos te presentás a la carrera de CONICET, digamos, no entrar a la carrera de CONICET no sería un problema si te dijeran, bueno, no hay puestos en el CONICET, pero hay puestos en las universidades, o hay puestos en la Comisión de Energía Atómica, o hay puestos en el INTA, etcétera. Claro, en el tema es que, sí. Claro, todo lo demás, el ingreso es cero. Y el único lugar donde hay, que es el CONICET, se redujo a menos de la mitad. Ese es el panorama. Entonces, en el caso del CONICET, como hay tres números que serían relevantes: cuántos se presentan, cuántos son declarados aptos para ingresar por la evaluación académica y cuántos entran por el cupo. Se conoce, en la última convocatoria se conoció cuántos se presentaron y cuántos ingresaron, pero no se conoce, porque el gobierno lo oculta, cuántos fueron aptos para ingresar. Entonces, se estima que debería ser un número de orden de 1.000, con lo cual más o menos hay un orden de 550, 600 todos los años, que ya 3 años seguidos que no están ingresando, sí. Y esos jóvenes se van acumulando año a año, ¿no? Porque el que no entra un año vuelve a entrar el año siguiente, hasta que en un momento, bueno, intentan algunos ir a hacer una estadía postdoctoral del exterior, por lo menos por 1 año, 2 años, 3 años, a ver si la situación cambia. El peligro de esto es que si, digamos, cuando un joven se va al exterior, en condiciones normales eso es positivo, es bueno, porque cambias de tema, conoces nueva gente, haces relaciones, está muy bien eso. El problema es que si no hay ninguna condición, ninguna perspectiva para poder insertarse acá de vuelta, la gente lo que hace es estira todo lo que puede su estadía en el exterior, hasta que en algún momento hace familia, tiene hijos, y cada vez se dificulta más la vuelta, y después no vuelve más. Claro. Y lo perdiste. Es el problema de en vez de irse por motus propio, te vas escapándote de un lugar en el que no puedes estar, la Exactamente. verdad. Jorge, ¿cómo se puede explicar en ese caso? Digo, si yo me siento comúnmente con un amigo, con mi familia, con quien sea, ¿cómo se puede explicar la importancia de la ciencia? ¿Por qué todo esto que me estás contando es tan grave en ese sentido? Mira, en realidad, como que yo te diría, si vos hoy hablás con los científicos, yo te diría que prácticamente todos te dicen que la situación actual es un desastre, independientemente de a quién voten. Sí. Lo que hay es un grupo que, a pesar de que te dice que es un desastre, va a votar al actual gobierno, porque cree que, bueno, si le dan un poco más de fondos para trabajar, pero igual el modelo de desarrollo nacional sigue siendo un modelo esencialmente de producción de materia prima, de servicio y de negocio financiero, bueno, no importa demasiado. Uno ya tiene su vida en la parte científica, tiene fondos para trabajar y no le importa otra cosa. Otro grupo, que es el que apoyamos el Frente de Todos, lo que creemos es que en realidad este modelo productivo no es el modelo que necesita el país, se necesita un modelo productivo distinto, porque todos los países que tienen una población del tamaño de la Argentina no pueden desarrollarse y dar trabajo digno a su gente si no tienen industria. Claro. Es decir, no está mal aprovechar las ventajas competitivas que tenemos, la minería,
los agroindustrias, etcétera. Todo eso está bien, hay que hacerlo, pero eso no alcanza. Si vos haces una cuenta y dividís cuánto genera eso en recursos por habitante, es la cuarta o quinta parte de lo que genera en Chile o lo que genera en Australia. Entonces, eso que te dicen que podemos ser Australia o Chile es falso, no alcanzan esos recursos, hay que generar más recursos. ¿Y cómo se generan? Como se generan en cualquier país del mundo que tiene la población que tiene Argentina, que es con industria. Y para tener industria, hoy en día, que se hace bastante, en por lo menos un par de siglos, necesitas tener ciencia y tecnología, cada vez más. Entonces, bueno, de alguna manera no es que uno reclama fondos para ciencia y tecnología porque uno quiere vivir mejor. Lo que quiere es un modelo de país que permita vivir mejor a todos, y para eso se necesita ciencia y tecnología. Es decir, la ciencia y tecnología es estratégica en ese modelo. Absolutamente. Estamos hablando con Jorge Aliaga. Le agradecemos un montón porque él suele acostarse un poco más temprano y se quedó para hacer esta nota con nosotros en el día de hoy. Jorge, te quiero hacer la última sobre, digamos, ya un panorama a futuro, quizá, si se quiere, con un toque más poético, esperanzador, si se puede, en algún panorama en el que se pueda revertir la situación de la ciencia y tecnología actualmente, si asumiera un nuevo gobierno. ¿Qué es lo primero que debería hacer en materia de ciencia y tecnología para poder revertir esta situación? Mira, lo más urgente es componer, pero, de nuevo, esto no es solo para los científicos, es para toda la población. Recomponer un poco el nivel de los salarios, porque realmente eso va a mover la economía un poco, va a generar salir de esta recesión espantosa que lo único que hace es morderse la cola con más ajuste y más ajuste y más ajuste. Es decir, hoy en día realmente la gente, en particular los más jóvenes, están con muy pocos fondos, es decir, hay que recomponer los salarios de manera urgente. Y después lo que hay que hacer es planificar, así como, digamos, todo el mundo conoce, o creo que casi todo el mundo conoce el INVAP, y que ahí se producen, digamos, reactores de radioisótopos nucleares, y ahí se producen radares, satélites, todo el tema de ARSAT-1, ARSAT-2, todo eso la gente lo vivió mucho. Bueno, Argentina lo que tiene que lograr es elegir 10, 15, 20 sectores parecidos a lo que es INVAP, o por ejemplo, lo que desarrolló en su momento el CONICET con YPF y YPF Tecnología en La Plata, sí. Puede tener 15, 20 empresas nacionales en temas que se decida que son estratégicos y que desde ese lugar traccionan pymes que den trabajo de calidad a la gente. Te doy un ejemplo. Vos viste que se habla de que Chile, Argentina y Bolivia es el triángulo del litio, es en la zona que tienen en común en el norte, es donde se produce litio, donde se genera litio con los salares y eso, bueno. Argentina lo que ha hecho esencialmente es darle concesiones a mineras para que saquen el litio y lo lleven a, digamos, industrializar, a generar baterías y demás, agregarle valor al extranjero. Sin embargo, fíjate vos que no es un tema de modelo económico. Chile y Bolivia, que no son esencialmente un modelo igual, digamos, se dice que Bolivia es más bien de izquierda, Chile más bien de derecha. Sin embargo, los dos han decidido que para sacar el litio en Chile hay que industrializar una cantidad de litio mínimamente en el país. Entonces, esas son decisiones estratégicas que toma el Estado. Vos fíjate, ¿vos te imaginás que si fuera posible que el Estado en Argentina controlara, por ejemplo, la producción de soja del Estado? Bueno, eso hace Chile con el cobre desde hace décadas. Lo principal riqueza de Chile, que es el mineral de cobre, lo maneja el Estado. Entonces, pero acá después tenés el campo en contra y te cortan la ruta y no te mandan leche a los supermercados. Claro. Bueno, por eso digo, yo sé que hay cosas que son imposibles porque ya hay un montón de batallas que se perdieron en su momento, digamos, hace 150, hace 200 años. Pero bueno, mínimamente lograr ciertos consensos para, como te decía antes, bueno, también dejar que el sector agrícola siga como está, pero bueno, que haga una contribución. No puede ser que digamos, te lo digo al revés, Francia subsidia el campo, porque el campo no es competitivo. Francia no acepta que la gente se vaya a todas las ciudades y que el campo le quede despoblado, entonces saca plata de la parte, digamos, industrial y subsidia al campo. Bueno, la situación en Argentina es al revés. El campo es más competitivo que la industria, vos tenés que buscar un equilibrio
donde el sector agrícola sea rentable, pero permita que se desarrolle un sector industrial que dé trabajo al resto de las personas que no tienen campo. Claro, está bien, está bien. Bueno, esperemos que en algún punto, como decía, ¿no? Antes de la pregunta, con un toque quizá esperanzador, se pueda revertir esto, como bien decías, Jorge, no solamente en la cuestión de la ciencia y tecnología, sino para todo el país, que la verdad que está volviéndose inaguantable. Te agradecemos un montón por la comunicación, por atendernos tan tarde, Por favor. Y estaremos Gracias a ustedes por el interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Jorge.